a Dios. Bueno, vamos a empezar primero porque yo quiero primeramente ver si todavía dentro del pueblo de Dios hay alguna duda respecto a las diferencias que hay dentro del catolicismo, es decir, entre el catolicismo y la fe cristiana evangélica. La mayoría o muchos de nosotros salieron del catolicismo y hoy en día el catolicismo ha levantado pues una gran ofensiva respecto a la apologética, respecto a la defensa de la fe, y ha levantado muchísimos apologistas. A partir del Concilio Vaticano II en el año 1963, el Vaticano ha dispuesto dinero para pagar a esos apologistas y a esos catequistas. La mayoría de ellos reciben un salario, es decir, no lo hacen por amor a su fe, sino que simplemente son financiados. En los años 60 el Vaticano se dio cuenta de que estaban perdiendo la carrera. ¿Por qué estaban perdiendo la carrera? El siglo XX fue un siglo prodigio para la iglesia cristiana. Primeramente ocurrió algo en Panamá que se llamó el Congreso de Panamá. El Congreso Misionero de Panamá. Eso fue en el año 1916. Antes, a finales del siglo XIX, se reunió en un concilio ecuménico, se reunió la Iglesia Católica y los protestantes en Ámsterdam, en Europa, y hicieron un acuerdo. El acuerdo ese acuerdo estaba inclusive desde antes, pero lo reafirmaron. El acuerdo era que los evangélicos, es decir, los misioneros cristianos evangélicos, los misioneros protestantes, no podían predicarle a creyentes católicos. Estoy completamente seguro que ustedes no saben, o la mayoría no saben, que en los siglos pasados los protestantes no le predicaban a los católicos, porque los protestantes tenían un acuerdo con la Iglesia Católica de que el católico tenía que ser visto como cristiano. Entonces, las iglesias enviaban misioneros a África, enviaban misioneros a América del Sur, a las tribus indígenas, pero nunca tocaban al creyente católico. Y hay que comprender, ¿verdad?, que en esos siglos anteriores la iglesia cristiana se vio, entre comillas, obligada a hacerlo. ¿Por qué? Porque por ley el catolicismo era la religión oficial de todas las naciones. Tú no podías predicar en México porque hasta el inicio del siglo XX no había libertad religiosa, era ilegal hacer proselitismo ahí. Era ilegal hacer proselitismo, es decir, predicar el evangelio en cualquiera de las naciones. Entonces la Iglesia Católica inteligentemente dio permiso a los evangélicos para predicar solamente a los no creyentes. Llámese no creyentes todas las tribus indígenas, llámese no creyente pues las naciones africanas, las naciones de Oceanía, es decir, todo lo que es Filipinas, Indonesia, América del Sur, el Amazonas. Entonces los cristianos evangélicos se dedicaron específicamente a predicarle a estas personas. Pero en el año 1916 se reúnen los cristianos evangélicos en la ciudad de Panamá, en el Congreso Misionero Panameño, y ellos deciden, vamos a decir, que rebelarse contra él. Ellos deciden que no iban a hacer más tratos con la Iglesia Católica. Y entonces, por primera vez, deciden que el católico no es cristiano. Si ustedes ven las iglesias protestantes históricas muy antiguas, tienen, vamos a decir, una mejor relación con la Iglesia Católica. ¿Por qué tienen una mejor relación? Porque en siglos pasados el católico era considerado cristiano, simplemente tenía una doctrina que estaba equivocada. Y entonces tenían debates doctrinales, se hacían concilios para debatir sobre las doctrinas y todas las cosas, pero no se les predicaba. Ahora, en el año 1916 eso cambia. Los cristianos se reúnen y dicen, no vamos a hacer más tratos con la Iglesia Católica. Es decir, ahí se cortó el ecumenismo
entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Ahí estaba en el Congreso Misionero, estaban los bautistas, estaban los metodistas, estaban también misioneros de las iglesias protestantes, presbiterianos, había inclusive pentecostales, había pues de todo lo que son las denominaciones. Y a partir de ese momento, el cristiano evangélico se centró en predicarle al católico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso fue una hecatombe para el catolicismo. Cuando el católico que nunca había escuchado de la Biblia, porque la Biblia literalmente estaba prohibida por magisterio en la Iglesia Católica. Es decir, solamente el magisterio puede entenderla. Eso es lo que dice el magisterio católico. Cuando hoy tú ves un católico leer la Escritura, literalmente está yendo en contra de su propio magisterio. Porque si tú no puedes entender la Escritura, ¿cómo la lees? Porque para leerla es obligado a entenderla. Tú no puedes leer algo que no entiendas. Es como si tú estuvieras leyendo japonés. Si tú agarras un libro ahora japonés y te pones a leer lo que es lo que tú entiendes, absolutamente nada. Para tú poder leer algo es obligado a que tú lo entiendas. Entonces el magisterio católico enseñaba que solamente el clero podía entender la Biblia. ¿Qué pasó cuando los cristianos comenzaron a abrir la Biblia delante de los católicos y decirle, mira lo que está escrito? No puedes hacer imagen. Mira lo que está escrito. No se puede venerar a María. Mira lo que está escrito. No hay purgatorio. Mira lo que está escrito. La salvación es aquí y es ahora porque el Señor nos ha redimido. Miles, no, millones de católicos comenzaron a salirse de la Iglesia Católica y eso no ha parado. Y eso no ha parado. Ahora ocurre algo más en el siglo XX y es que llega o se desata lo que es el pentecostalismo. Todas las denominaciones cristianas evangélicas han sido muy importantes en el crecimiento. Por ejemplo, sin los bautistas no hubiese evangelio en el continente americano. Ellos fueron los que llegaron y trajeron el evangelio, los grandes misioneros del evangelio. Cuando un pentecostal rechaza al bautista, yo siempre le digo, sin ellos posiblemente tú no hubieses creído nunca. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron los primeros en llegar aquí a América y comenzar a predicar el evangelio y comenzar a extender el evangelio cuando aquí nadie creía en el evangelio. Ellos fueron los que se metieron en nuestras naciones, se metieron en la selva, se metieron en el Amazonas. Ahora, no solo, ¿verdad?, los bautistas tuvieron importancia. Luego entonces cuando llegaron los pentecostales, eso fue un dolor de cabeza literal para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Pentecostal es muy llamativa, ¿verdad? Es muy llamativa. Entonces cuando el católico vio eso, le temblaron las paticas. Le temblaron las paticas y rápido salió corriendo y las iglesias pentecostales crecieron de una manera tremenda. En el año 1963, el Vaticano dice, o cambiamos o desaparecemos. O cambiamos o desaparecemos. Y el Vaticano realiza lo que se llama el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio que literalmente cambió por completo el catolicismo. Todos los que están aquí posiblemente han aprendido el catolicismo, a no ser alguien muy mayor, el catolicismo llamado Vaticano II. Hay un catolicismo antes del Concilio Vaticano II y hay un catolicismo después del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, en el antiguo catecismo, nosotros los cristianos literalmente éramos llamados anticristos. Pero en el nuevo catecismo, tú lees, ¿verdad?, y dice que nosotros somos cristianos. Inclusive el moderno catecismo, no lo traje, pero yo lo tengo, el moderno catecismo católico dice claramente que la Iglesia Católica entiende que la salvación está también dentro de nuestra iglesia. Así que ellos entienden lo que antes no entendía. Antes ellos decían que solamente la salvación estaba en la Iglesia Católica.
y que todo el que se salía de la Iglesia Católica fuera literalmente un anticristo. Pero después del Concilio Vaticano II ellos cambian. ¿Por qué razón ellos cambian? Porque ellos tenían que parecerse a nosotros. Es decir, ellos dijeron, o nos parecemos a los evangélicos o desaparecemos. ¿Y qué es lo que surge? El movimiento carismático. Levanten la mano, ¿cuántos saben quiénes son los carismáticos? Ya. El carismático es un pentecostal católico, ¿verdad? Ellos hicieron su pentecostalismo a su manera y entonces, literalmente, cuando tú ves una iglesia católica carismática, tú no sabes que estás viendo la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen imágenes. Y en las que tienen imágenes, tienen una sola, bien pequeñita por ahí. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos, muchas gracias, el objetivo de ellos es crear una ilusión, una cortina de humo, para que los católicos digan, bueno, si los protestantes dicen que hablan en lengua, nosotros también hablamos en lengua. Bueno, si los protestantes cantan lindo, nosotros también cantamos lindo. Esta última parte no les ha salido bien, la alabanza católica es horrible. Gloria a Dios. Literalmente no les ha salido bien eso, pero nos tratan de imitar. ¿Qué es lo que ellos hacen? Como por alguna razón sus cantautores no componen, lo que hacen es copiar nuestros coros. Y tú vas entonces a una iglesia católica carismática y está la música de Jesús Arias Romero, está la música de Miguel San Marco, está la música de Margot Witt, está la música de todos los cantantes evangélicos. Eso es la iglesia católica, no, esa es la iglesia católica del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II lanzó la estrategia de parecerse a nosotros. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, el católico no podía tocar la hostia con la mano. ¿Por qué? Porque se suponía que el magisterio católico enseña que solamente el sacerdote tiene las manos santas para poder tocar el cuerpo de Cristo. Entonces el católico solamente tenía que sacar la lengüita y el cura le echaba como una alcancía, ¿verdad? Cuando te echan la moneda, le echaba la hostia en la boca, no sabiendo que más inmundo se puede decir, o más pecador que la mano es la lengua. Si nos vamos a poner a ver, la Biblia habla de la lengua peor que habla de las manos, ¿verdad? Dice que es inflamada de las cosas del infierno. Pero bueno, se creía en ese cuento de que solamente el sacerdote la podía tocar y le echaban la hostia en la boca. Pero tú ves ahora en muchas iglesias católicas del culto Vaticano II, que entonces están los llamados ministros eucarísticos que vienen y les reparten las hostias en la mano a las personas y la gente la agarra y se la echa en la boca. ¿Cuál es el sentido de esto? El catolicismo sabe, la cúpula de la iglesia católica sabe que lo que ellos están creyendo es falso. Es más, no hay que ser muy inteligente para saber que la transubstanciación es una cosa absurda por completo. Porque es un milagro que pasa y que nadie ve. Y todos los milagros de Dios son visibles porque para eso son milagros. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, multiplicaba los panes y los peces, la gente no se llenaba así por arte de magia. Ellos comían panes y peces. Entonces, no hay que ser muy inteligente para saber que eso es una total locura que creyeron los católicos en la época medieval. Y hay que entender que antes del Concilio de Trento, ¿verdad?, en el siglo XVI, los católicos no estudiaban. Lo único que tenía que hacer un católico para llegar a ser sacerdote o obispo era aprenderse un rito en latín, de memoria. Tú te aprendías un rito de memoria y ya te podías ser sacerdote. No pasaban escuela, ni siquiera sabían leer y escribir. Los sacerdotes católicos y los obispos, por ejemplo, bueno, le pondría un montón de anécdotas, ¿verdad? Pero el mismo Papa Dámaso no sabía qué significaba Osana, ¿verdad?
Entonces él le tiene que preguntar a Jerónimo, ¿qué es el obispo de Roma? ¿Verdad? No sabía qué era lo que decía la Biblia, es decir, nunca la había leído. Literalmente, cuando la leyó la primera vez, empezó a mandar cartas a Jerónimo, explícame esto, explícame esto, explícame esto. Cuando Jerónimo la traduce al latín. Es decir, él nunca había leído la Biblia. Y era el obispo de Roma, una persona que los católicos llamaban o lo tienen dentro de la lista de los papas. Entonces, ¿quiénes hicieron las doctrinas católicas? Personas que eran completamente ignorantes de la Biblia. Nunca habían leído la Biblia, los obispos católicos. Nunca la habían leído. El Papa Dámaso jamás había leído la Biblia. Y era el supuesto Papa de Roma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todas estas doctrinas nacieron no conforme al conocimiento de la palabra de Dios, sino conforme a las supersticiones. Por ejemplo, ¿saben por qué en la Iglesia Católica no se bautiza por inmersión? Si leemos la Didache, el documento más antiguo que tiene el cristianismo, después de la Escritura, el documento que se llama el Credo de los Apóstoles, Didache o Didache, que significa doctrina, ¿verdad? La Didache dice bien claro que la primera forma para bautizar es la inmersión, esa es la forma correcta. Y lo bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. ¿Qué significa agua viva? Agua que corría.